Vamos a recordar que hace muchos años hubo un plan de salvación donde Jesús vino a esta tierra, nació, creció y su principal propósito, ¿cuál fue al venir a esta tierra? Salvarnos del pecado. Jesús, dentro también de su ministerio que hizo en esta tierra, fue enseñar a los discípulos que él tomó para ese ministerio. Y el ministerio como tal de Jesús aquí en la tierra, junto con sus discípulos, durante esos 3 años Jesús estuvo enseñándole a los discípulos, Jesús estuvo como tal compartiendo con ellos. Pero llegó el momento en cuando Jesús les anunció de su muerte, les anunció de que se iba a ir y que no los iba a poder acompañar. Por ende, pues obviamente ellos se sintieron muy desanimados porque se iban a quedar solos, no iban a tener a ese guía, a ese líder principal. Pero Jesús les dejó una promesa muy bonita. Y esa promesa la encontramos en Juan 16, de 6 al 7. Jesús dejó esa promesa a los discípulos especialmente, donde dijo que les iba a enviar ¿un qué? Que les iba a enviar un consolador. Como tal, ese consolador no iba a dejarlos solos, sino que iba a estar con ellos y que no los iba a desamparar. En Juan 14, 16 nos dice: y yo les pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor o otro consolador, quien estará con ustedes para siempre. Así que ahí nuevamente Jesús les vuelve a reiterar de que iba a estar con ellos ¿para quién? Para siempre, ese consolador. Ahora la pregunta es, ¿quién es ese consolador? El Espíritu Santo. ¿Y alguno de ustedes sabe qué significa la palabra consolador? Dice que es alentador, que es consejero, o como decía esta versión, que es un abogado intercesor también. Entonces, vamos a aprender ahorita en esta noche quién es ese Espíritu Santo o quién es el Espíritu Santo. Para eso hay varias características que enmarcan a quién es ese consolador, que ya sabemos que es el Espíritu Santo, y una de esas es que es la tercera persona de la deidad. Como tal, la deidad, ¿cómo está conformada? El Espíritu Santo. Ese consolador es la tercera persona de esa deidad. También representa a Cristo en la tierra. Y como hablábamos, como tal la palabra consolador significa que es ayudador, que es consejero, que es abogado, que guía en nuestra vida cristiana. Y ahora vamos a conocer acerca de ese consolador, esas funciones que tiene. Para eso vamos a mirar qué nos dice Juan 16, 8. Convencernos del pecado. ¿Qué nos dice Juan 16, 3? ¿Cuál es esa segunda función? Guiar nuestra mente hacia la verdad. ¿Qué nos dice Juan 14, 26? Y Marcos 13, 11. Entonces, ¿cuál es esa otra función? Recordarnos ¿qué? Todo lo que hayamos aprendido, recordarnos todo lo que hayamos nosotros estudiado, recordarnos todos esos pasajes bíblicos en esos momentos de necesidad. Esa es otra de las funciones que también cumple como tal ese Espíritu Santo. Vamos a ver qué nos dice Romanos 8, 26. Entonces, ¿cuál es esa otra función? Interceder por nosotros ante el Padre cuando estamos orando. Y también nos ayuda en nuestras debilidades. Romanos 8, 16 nos da testimonio y seguridad de que somos ¿quién? Que somos hijos de Dios. Y Hechos 1, 8. Yo creo que esta es una de las funciones también más importantes. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la vida de nosotros? ¿O cuál es su función? Darnos ese poder para proclamar el Evangelio. Entonces, recordando así rápidamente todas las funciones, me ayudan diciendo: nos ayuda a convencer del pecado, guía nuestra mente hacia la verdad, nos recuerda las verdades y los pasajes bíblicos y lo que nosotros hayamos estudiado en los momentos de necesidad, intercede por nosotros ante el Padre cuando oramos, nos da el testimonio y la seguridad de que somos sus hijos y nos ayuda y nos da esa fortaleza para proclamar ese evangelio o proclamar ese mensaje a las demás personas. Y en 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Sebas, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en ti? Helen, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en ti? ¿Cuál es ese deseo más grande que Dios tiene en nosotros? Y es que
Él quiere morar ¿en qué? En nosotros, en este templo. Él quiere morar en nosotros, Él quiere morar en su templo y lo va a hacer por medio ¿de qué? Del Espíritu Santo. Entonces ya recordamos que cuando Jesús se fue de esta tierra, dejó un consolador, ese consolador es el Espíritu Santo y vimos como tal todas las funciones acerca de ese Espíritu Santo. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros recibimos ese Espíritu Santo? Así que en Hechos 2:38 nos dice que para nosotros poder recibir ese Espíritu Santo debemos arrepentirnos, debemos bautizarnos y cuando nosotros nos bautizamos, ¿qué viene? Recibimos el Espíritu Santo. Y si recordamos cómo fue el bautismo de Jesús, cuando Juan el Bautista lo bautizó, ¿qué pasó cuando Jesús subió de las aguas? ¿Qué descendió? Descendió una paloma y esa paloma representaba ¿qué? El Espíritu Santo. Entonces, la manera como tal en que nosotros recibimos, y todos los que aquí ya han sido bautizados, hemos recibido ese Espíritu Santo, porque primero ha existido un arrepentimiento y ese arrepentimiento nos lleva a aceptar públicamente a Jesús por medio del bautismo y en el momento que nos bautizamos recibimos ese Espíritu Santo. Pero también existe en la Biblia 2 tipos de derramamiento del Espíritu Santo y esos derramamientos los menciona con una lluvia. No sé si ustedes recuerdan cuál es. La lluvia temprana y la lluvia tardía. Como tal, la lluvia temprana está escrita en los Hechos y sucedió con su iglesia, con sus apóstoles, con sus discípulos, donde yo les decía, Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús duró con ellos un tiempo más, pero luego se fue. En el momento que ellos se va, los deja solos, entre comillas, los deja solos, pero Él les prometió que vendría ese consolador. Así que la primera lluvia que se da, o el primer derramamiento del Espíritu Santo que se da, es esa lluvia temprana, o el también llamado Día del Pentecostés, que fue ese día cuando estaban todos unidos, los discípulos estaban unidos, todas esas, los seguidores de Jesús y todas esas personas que creían en Jesús, estaban reunidos jugando, comiendo, orando. Y en ese momento de oración es cuando llega esa promesa, llega ese consolador, llega ese Espíritu Santo y ocurre ese derramamiento del Espíritu Santo sobre su pueblo y sobre sus discípulos. Hablábamos también de que una de las funciones del Espíritu Santo es darnos ese poder de poder proclamar ese evangelio. Entonces, ¿cuál fue el propósito de esa lluvia temprana en los discípulos? Para que ellos pudieran ir y proclamar ese evangelio, esa predicación, pudieran irla a esparcir a todas las partes del mundo. Entonces, ese fue la lluvia temprana que ocurrió pues ya hace muchos años, como tal con su pueblo, con los apóstoles, donde hubo ese derramamiento. Pero si ya hubo una lluvia temprana, ¿cuál sigue? La lluvia tardía. Y esa lluvia tardía en Oseas 6:3 nos dice que vendrá a nosotros como la lluvia y como esa lluvia tardía. Y esa va a ocurrir finalizando los tiempos. Cuando ya estemos en los finales de estos tiempos, va a ocurrir esa lluvia tardía porque es la que nos va a ayudar a completar la obra de la predicación aquí en esta tierra. La obra de esa predicación ya inició hace muchísimo tiempo con los apóstoles, pero todavía sigue transcurriendo y ha venido pasando así a cada uno de nosotros, pero va a llegar en un momento en donde ese derramamiento de ese espíritu va a hacer de que esa obra sea completada y sea completa como tal esa predicación. ¿Saben qué es lo más increíble? O la bendición es saber de que tenemos ese poder de Dios y que Él trabaja por nosotros, porque nos ayuda reconociendo lo malo, nos ayuda a arrepentirnos y también a limpiarnos del pecado. Y quiero dejar con ustedes una frase antes de que tengamos un momento de una dinámica en la que queremos como tal es mostrarles o ilustrarles cómo funciona el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Y es que un hijo de Dios, todos nosotros somos hijos de Dios, un hijo de Dios reconoce que solo la justicia de Cristo puede cubrir su pecado. Y al reconocer que solo la justicia de Cristo puede cubrir su pecado, se arrepiente
y después de que se arrepiente, pide perdón. Pero también un hijo de Dios ora cada día, no cada semana, no una vez al mes, no una vez al año. Un hijo de Dios ora cada día pidiendo el derramamiento del Espíritu Santo, para así poder obtener el poder para vencer el mal y también ser llenos del Espíritu Santo. Así que vamos a mostrarles de una manera ilustrativa cómo funciona ese poder del Espíritu Santo en nosotros. ¿Este ping-pong representa qué? Mentira. Otro pecado, el odio. Bien, otro. Fornicación, otro. ¿Qué? Avaricia, otro. Chisme, envidia, otro. Ya dijeron odio. Asesinato, sí. La lascivia. Robar. ¿Qué más? ¿La qué? La lujuria, muy bien. ¿Qué más? ¿La gula? Ok, la gula. Ok. Bien, otro, faltan dos. Otro pecado. El orgullo, falta uno. ¿Qué se nos ocurre? La opresión. Codicia, muy bien. Estos somos nosotros, ¿cierto? Y acá están los pecados. ¿Y qué pasa cuando yo permito que el Espíritu Santo entre y llene mi vida? ¿Qué pasa con los pecados? Se sale el odio, se sale la mentira, se sale la codicia, se sale el pecado en realidad. ¿Qué podemos ver acá cuando permitimos? Agua, sí, el agua. Ok, pero ¿qué vemos más acá? ¿Será que está limpio? Pureza, exactamente. ¿Qué podemos ver acá? Dime. Transparencia, exacto. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos llene, vamos a tener vida espiritual. Sin el Espíritu Santo, ese cable que conecta al ese interruptor con nosotros y Dios en general, no vamos a tener vida espiritual. Necesitamos del Espíritu Santo, porque como decía Darlene, ese Espíritu Santo es el consolador, es esa guía, es ese refugio, es ese fuego interior que todos tenemos, que fue dado en ese bautismo, pero lo estamos desarrollando, le estamos pidiendo al Señor todos los días y le hablamos a ese Espíritu Santo, porque normalmente le hablamos a Dios en las oraciones y a Cristo, y el Espíritu Santo, nuestra tercera persona, la deidad, para que nos llene y nos limpie. Yo he aprendido durante estos últimos meses que mi mejor amigo es el Espíritu Santo. Y cuando yo permito que Él interceda por mí, porque es mi conector hacia Cristo y hacia Dios, pues todo esto que es el pecado, que son mis debilidades, pues pasan afuera y empiezo yo a limpiarme. Por ende, como decía Darlene, pasa algo y es que los dones del Espíritu Santo van a estar dentro de mí. Ahora, ya viendo esta hermosa ilustración, vamos a pasar a otra parte. Vamos a ver esos resultados. Esa ilustración como tal de lo que abunda muchas veces en la vida de cada uno de nosotros y que si no permitimos como tal que el Espíritu Santo entre, pues nada de esas cosas van a poder salir. Y a veces nos preguntamos por qué no dejo el odio, por qué no dejo el chisme, por qué no dejo cada una de esas cosas. Ahí está la respuesta. Porque si no entra el Espíritu Santo, no puede salir nada de eso que abunda en nuestros corazones. ¿Ustedes se han preguntado cómo podemos lograr ser llenos del Espíritu Santo? Ya les hice la pregunta de cómo recibimos el Espíritu Santo. Y una vez, todos, la mayoría lo recibimos siendo bautizados. Pero ¿cómo podemos permitir que estemos llenos de ese Espíritu Santo? La respuesta está en Gálatas 2:20. ¿Qué nos dice Gálatas 2:20? ¿Ya no digo qué? Sino que ya vive ¿qué? Ya no vive el odio, ya no vive el chisme, ya no vive cada uno de esos pecados que ustedes mencionaron, sino que vive Cristo en mí. Y en la parte del inicio hablábamos de que cómo quería Cristo vivir en nosotros si nosotros éramos su templo.
¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos estar llenos de ese Espíritu Santo? Primero, renunciando a ese yo, a decir que ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí, y asimismo obedeciéndole a Él y confiando en Él. ¿Y cómo sabemos que una persona, o cómo sabemos, nos vamos a hacer esa autoevaluación nosotros mismos, cómo sabemos que nosotros estamos llenos de ese Espíritu Santo? Por los frutos. Y hay 3 formas como tal de evaluarlo, y es por medio de su vida, su carácter y sus acciones. Su vida, sus caracteres y sus acciones deben reflejar los dones de ese Espíritu. Y los dones del Espíritu Santo los encontramos en Gálatas 5, 22 y 23, que nos dice: en cambio, la clase del fruto es el Espíritu Santo. Produce en nuestra vida ese amor, esa alegría, esa paz, esa paciencia, esa gentileza, esa bondad, esa fidelidad, esa humildad y ese control propio. No existen leyes contra esas cosas. Pero yo no puedo reflejar esos frutos si no permito que ese Espíritu Santo llene mi vida y more en mi vida. Y Dios desea derramar su Espíritu sobre cada uno de nosotros. Haciendo referencia a uno de los versículos que mencionaba Darlene, en Juan 14, 17, en esta versión dice que el consejero es el Espíritu de la verdad. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Mi pregunta para acá, chicos, es: nosotros siendo cristianos, sabiendo de la palabra del Señor, ¿conocemos al Espíritu Santo? ¿Hemos tenido ese encuentro? ¿Alguna vez tú has vivido ese fuego interior, pongámoslo así, ese viento que por ahí lo representan también, esa parte interior que tú dices, acá hay algo, podríamos decirlo también sobrenatural, que no es humano, pero me hace tener una voz de conciencia diciendo: hey, hay que hacer algo, hey, está pasando? Y hay unos resultados dentro de esto, cuando tú lo vives, cuando tú lo sientes, cuando tú lo haces parte de tu vida. ¿Y por qué no dejamos que el Espíritu Santo hable por medio de nosotros para hacer ese puente entre la humanidad y Cristo? ¿Qué pasa? Entonces necesitamos pensar que el proclamar y vivir el Evangelio hace parte de nuestra misión como jóvenes, porque es que el Señor nos necesita. El Señor necesita que salgamos allá afuera y así como nosotros ya conocemos la verdad, darle a otro la verdad, porque esa verdad no se conoce. No se conoce el amor y no se conoce que el Señor está acá y vino para salvarte a ti y al que está afuera. Y el Espíritu Santo te dice: hey, ve, hey, sí, dile sí a Darlene hoy, ay, vaya al grupo pequeño. Ustedes están acá no solitos, ustedes están acá porque el Espíritu Santo los trajo y los puso ahí, porque saben que necesitaban escuchar. Nosotras dos no estamos hablando porque es Darlene, porque es Lina, no, es el Espíritu Santo que nos está usando en este momento para llegar a sus corazones. La mies es mucha y los obreros son pocos, y ahí es donde necesitamos esa ayuda espiritual. Y también va a haber un sentido de justicia. Entonces, ese sentido de justicia, ¿qué va a traer? Pues que yo pueda actuar correctamente en mis áreas de vida, como el trabajo, la familia, la sociedad, en mi iglesia. Eso va a ser inherente. Entonces, en resumen, chicos, todas estas características muestran un avivamiento espiritual.